2 de agosto de 1939, una carta llega a la Casa Blanca. Solo tiene 2 páginas, pero cambiará el curso de la historia de la humanidad. La firma al pie pertenece a Albert Einstein, el científico más famoso del mundo. El mensaje es urgente y aterrador. Alemania puede estar desarrollando una bomba atómica. Si Hitler consigue esta arma primero, la guerra habrá terminado antes de empezar. El presidente Franklin Roosevelt lee la carta y comprende inmediatamente que el mundo ha llegado a una encrucijada. América debe construir la bomba primero o enfrentarse a la aniquilación. Lo que sigue será el mayor, más caro y más secreto esfuerzo científico jamás intentado. $2.000 millones, 130.000 personas, 3 años. Un objetivo: aprovechar el poder del átomo antes que el enemigo. Este es el proyecto Manhattan. Este es el momento en que la humanidad obtuvo el poder de destruirse a sí misma. El mundo antes del proyecto Manhattan era un mundo de guerra convencional. Las batallas se ganaban con soldados, tanques y aviones. Las ciudades se destruían edificio por edificio, bomba por bomba. La idea de que una sola arma pudiera borrar una ciudad entera en un instante pertenecía a la ciencia ficción, no a la realidad. Pero en la década de 1930, científicos de toda Europa estaban desentrañando los secretos del átomo, descubriendo que la división de los núcleos de uranio liberaba enormes cantidades de energía. Era física teórica, matemáticas abstractas, experimentos de laboratorio con partículas demasiado pequeñas para verlas. Entonces Hitler invadió Polonia. De repente, la física teórica se convirtió en una carrera por la supervivencia. Los científicos judíos huyeron de la Alemania nazi. Muchos llegaron a Estados Unidos, trayendo consigo conocimientos y una advertencia aterradora. Los físicos alemanes entendían la fisión atómica, tenían acceso al uranio, trabajaban para un régimen que no dudaría en utilizar semejante arma. La carta de Einstein, redactada principalmente por el físico Leo Szilard, exponía lo que estaba en juego en un lenguaje comprensible para un político. Alemania había suspendido la venta de uranio de las minas checoslovacas que ahora controlaba. No fue una decisión económica, fue una preparación. Roosevelt creó el Comité Asesor sobre el Uranio en octubre de 1939, pero los avances fueron lentos. La comunidad científica estaba dividida. Muchos físicos creían que una bomba atómica era teóricamente posible, pero prácticamente inviable. Los problemas de ingeniería parecían insuperables. Los costes serían astronómicos. Entonces ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor lo cambió todo. Estados Unidos estaba en guerra y de repente ningún coste era demasiado alto, ningún reto demasiado grande. En septiembre de 1942, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos asumió el control del programa de la bomba atómica, asignándolo al Distrito de Ingenieros de Manhattan. El nombre era deliberadamente anodino, diseñado para ocultar el verdadero propósito del proyecto. Había nacido el Proyecto Manhattan. Para dirigir este esfuerzo sin precedentes, el ejército eligió al general Leslie Groves, un ingeniero que acababa de supervisar la construcción del Pentágono. Groves era exigente, abrasivo, burocrático y absolutamente implacable. Comprendió que construir una bomba atómica no era solo un problema científico, era un problema logístico, un problema de seguridad, un problema industrial a una escala nunca antes intentada. A las 48 horas de asumir el mando, Groves tomó su primera decisión crucial. Adquirió 59.000 acres de terreno en la Tennessee rural. En pocas semanas consiguió otros 70.000 acres en el estado de Washington y empezó a buscar un director científico, alguien que pudiera traducir la física teórica en un arma operativa. Groves eligió a J. Robert Oppenheimer, una elección que sorprendió a muchos militares. Oppenheimer no tenía ningún premio Nobel, nunca había dirigido un gran proyecto, tenía asociaciones políticas de izquierdas que lo convertían en un riesgo para la seguridad. Su hermano y su exnovia
eran miembros del Partido Comunista. El FBI tenía un grueso expediente sobre él. Pero Oppenheimer poseía algo más valioso que las credenciales: visión. Podía ver todo el proyecto, no solo las piezas individuales. Podía hablar el lenguaje de físicos teóricos, físicos experimentales, ingenieros y oficiales militares. Era brillante, carismático y totalmente comprometido. Groves confió en sus instintos y le dio el trabajo a Oppenheimer, haciendo caso omiso de las objeciones de seguridad. Juntos, esta extraña pareja, el pragmático militar y el esteta intelectual, construirían la bomba atómica. Oppenheimer eligió un lugar remoto en Nuevo México para el laboratorio principal: Los Álamos, una escuela para niños situada en una meseta a 2000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas y desierto. Estaba aislado, era fácil de asegurar y tenía espacio suficiente para crecer. A principios de 1943 empezaron a llegar científicos. Procedían de universidades de toda América y de Europa, refugiados judíos que huían del fascismo, jóvenes físicos deseosos de contribuir al esfuerzo bélico, investigadores consolidados que abandonaban sus cómodos puestos académicos por un laboratorio secreto en medio de la nada. Solo se les dijo que el trabajo era importante para la guerra. Muchos no supieron que estaban construyendo una bomba hasta después de llegar. En su punto álgido, Los Álamos llegó a albergar a 6.000 personas, la mayoría viviendo tras alambradas de espino, con el correo censurado, los movimientos restringidos y la propia presencia clasificada. Pero Los Álamos era solo una pieza de un enorme rompecabezas. El proyecto Manhattan requería el enriquecimiento de uranio y la producción de plutonio a escala industrial, procesos que nunca se habían intentado fuera de los laboratorios. En Oak Ridge, Tennessee, enormes instalaciones surgieron de las tierras de cultivo. La planta de difusión gaseosa K-25 se convirtió en el edificio más grande del mundo, cubriendo 44 acres bajo un mismo techo. En su interior, el gas de hexafluoruro de uranio era empujado a través de miles de barreras con agujeros microscópicos, separando en cada etapa el uranio 235, el isótopo fisible necesario para una bomba, del uranio 238, más común. Era un proceso imposiblemente ineficaz. Se necesitaban miles de etapas para producir uranio apto para armamento. La planta consumía más electricidad que la mayoría de las ciudades estadounidenses. En Hanford, Washington, el proyecto construyó reactores de producción de plutonio a lo largo del río Columbia. El plutonio no existía en la naturaleza. Había que crearlo bombardeando uranio con neutrones en un reactor nuclear y luego separarlo químicamente en un proceso tan peligroso que los trabajadores manipulaban los materiales a distancia detrás de gruesos muros de hormigón. El primer reactor de Hanford, el reactor B, entró en estado crítico en septiembre de 1944, produciendo plutonio a un ritmo que asombró incluso a los científicos que lo diseñaron. Estas instalaciones empleaban a decenas de miles de trabajadores, la mayoría de los cuales no tenían ni idea de lo que estaban construyendo. Se les decía que estaban ayudando al esfuerzo bélico. Manejaban equipos sin comprender su finalidad. La compartimentación era absoluta. Un trabajador que enriquecía uranio en Tennessee no sabía que su producto iba a parar a Los Álamos. Un trabajador de la construcción en Hanford no sabía que los edificios que levantaban producirían plutonio. La seguridad era tan estricta que incluso al senador Harry Truman, que investigaba el gasto militar como jefe de un comité especial, le dijeron que se retirara cuando empezó a hacer preguntas sobre proyectos de construcción masiva en lugares remotos. En Los Álamos, los científicos se enfrentaban a un problema que les quitaba el sueño. Tenían dos posibles diseños de bomba, cada uno de los cuales requería un material fisible diferente y una ingeniería radicalmente distinta. La bomba de uranio, cuyo nombre en clave era Little Boy, utilizaba un diseño tipo cañón. Una pieza de uranio 235 se dispararía contra otra a gran velocidad, creando una masa crítica que detonaría.
Era elegante, relativamente sencillo, y los científicos estaban seguros de que funcionaría. Estaban tan seguros que nunca lo probaron. La bomba de plutonio era mucho más complicada. El plutonio 239 no podía utilizarse en un diseño de tipo cañón porque se predetonaría estallando en lugar de explotar. La única solución era la implosión, rodear un núcleo de plutonio con explosivos convencionales que lo comprimieran hasta formar una masa crítica. Pero la compresión tenía que ser absolutamente uniforme. Si la onda de choque no era uniforme ni por asomo, el núcleo salía por un lado en lugar de comprimirse. Se necesitaban lentes explosivas, cargas con forma que enfocaran la explosión hacia el interior con precisión matemática. El diseño de la implosión llevó la tecnología de los años 40 a sus límites más absolutos. Los científicos tuvieron que inventar nuevas matemáticas, nueva metalurgia, nuevos explosivos. Reclutaron a los expertos mundiales en física del choque, muchos de ellos procedentes de las industrias de la construcción y la minería, y los pusieron a trabajar en el diseño de lentes explosivas con tolerancias medidas en microsegundos. Fundieron plutonio, uno de los metales más tóxicos y temperamentales conocidos por la ciencia, en esferas perfectas. Construyeron equipos de diagnóstico que podían medir sucesos que ocurrían en millonésimas de segundo. Y no tenían forma de saber si algo de esto funcionaría hasta que lo probaran. A principios de 1945, Los Álamos consumía plutonio de Hanford y uranio enriquecido de Oak Ridge tan rápido como podía producirse. Los científicos trabajaban 18 horas diarias, movidos por una mezcla de curiosidad científica y temor existencial. Los informes de inteligencia sugerían que el programa atómico alemán estaba más avanzado de lo que realmente estaba. Todos en Los Álamos creían que estaban en una carrera contra los físicos nazis, que podían detonar una bomba atómica en cualquier momento. Entonces, en mayo de 1945, Alemania se rindió. Los equipos de inteligencia que se apresuraron a entrar en Alemania descubrieron que el programa atómico nazi nunca había estado cerca de construir una bomba. Los físicos alemanes habían cometido errores críticos en sus cálculos. Carecían de capacidad industrial y de recursos. Hitler nunca había apoyado plenamente el programa. La carrera que había impulsado el proyecto Manhattan durante 3 años había sido contra un fantasma. Algunos científicos de Los Álamos sostenían que el proyecto debía detenerse. La justificación para construir la bomba había sido impedir que Hitler la consiguiera primero. Hitler estaba muerto. Alemania estaba derrotada. Pero Japón seguía luchando, y los planificadores militares estadounidenses se preparaban para una invasión que estimaban costaría 1 millón de bajas aliadas. La bomba, argumentaban, podría poner fin a la guerra sin ese derramamiento de sangre. El proyecto continuó. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 de la mañana, en el desierto de la Jornada del Muerto, en Nuevo México, el mundo cruzó un umbral del que nunca podría volver. La prueba Trinity, la primera detonación de un arma nuclear, produjo un destello de luz más brillante que 1000 soles. La explosión vaporizó la torre de acero que sostenía la bomba, fundió la arena del desierto en vidrio verde radiactivo y envió un hongo nuclear que se elevó 40.000 pies en la atmósfera. La onda expansiva se sintió a cientos de kilómetros de distancia. Las ventanas de ciudades lejanas se hicieron añicos. La luz fue visible en 3 estados. Los científicos que observaban la explosión desde búnkeres situados a 16 kilómetros de distancia fueron arrojados al suelo por la explosión. Oppenheimer, testigo del resultado de 3 años de trabajo, recordó una frase de las escrituras hindúes: «Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos». El físico Kenneth Bainbridge tuvo una reacción más directa: «Ahora somos todos unos hijos de puta». La prueba Trinity demostró que el diseño de implosión funcionaba. Estados Unidos poseía ahora el arma más poderosa jamás creada.
y el presidente Harry Truman, que solo se había enterado del proyecto Manhattan tras la muerte de Roosevelt en abril, se enfrentó a una decisión que le perseguiría el resto de su vida: utilizar la bomba contra Japón o continuar con la guerra convencional que estaba matando a miles de personas a diario. El cálculo moral era brutal. Los bombarderos estadounidenses B-29 ya estaban incinerando ciudades japonesas con bombas incendiarias. El bombardeo incendiario de Tokio en marzo de 1945 mató a más personas de las que mataría la bomba atómica en Hiroshima. Pero esas muertes se debieron a cientos de aviones que lanzaron miles de bombas. La bomba atómica causaría la misma destrucción desde un solo avión con una sola arma. Demostraría que Estados Unidos poseía el poder de borrar ciudades japonesas a voluntad, que seguir resistiendo era inútil. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el Enola Gay, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets, lanzó la Little Boy sobre Hiroshima. La bomba cayó durante 43 segundos. A 1900 pies sobre la ciudad se disparó el mecanismo tipo cañón. 64 kilogramos de uranio 235 alcanzaron la masa crítica. En una fracción de segundo, la temperatura en la zona cero alcanzó varios millones de grados. Todo lo que se encontraba a menos de 1,5 kilómetros del hipocentro se vaporizó instantáneamente. Las personas se convirtieron en sombras quemadas en las paredes, la única prueba de que alguna vez habían existido. La onda expansiva se desplazó hacia el exterior a velocidad supersónica, derrumbando edificios, destrozando cuerpos, creando una tormenta de fuego que consumió todo lo combustible. Una nube en forma de hongo se elevó 60.000 pies en el cielo, visible a cientos de millas. Cuando el humo se disipó, el 70% de los edificios de Hiroshima habían sido destruidos. Entre 70.000 y 80.000 personas murieron inmediatamente. Decenas de miles más morirían en las semanas y meses siguientes a causa de la radiación y las quemaduras. La cúpula militar japonesa no se rindió inmediatamente. Algunos argumentaron que los americanos solo tenían una bomba y que iban de farol diciendo que tenían más. Otros creían que aceptar la derrota era impensable, que Japón debía luchar hasta el último hombre. El 9 de agosto, 3 días después de Hiroshima, una segunda bomba atómica, Fat Man, el diseño de implosión de plutonio, fue lanzada sobre Nagasaki. El objetivo estaba oculto por las nubes. El bombardero, incapaz de ver el objetivo principal, lanzó la bomba sobre un objetivo secundario. El núcleo de plutonio, fabricado en Hanford y ensamblado en Los Álamos, detonó con una fuerza equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Entre 40.000 y 75.000 personas murieron instantáneamente, y las muertes alcanzaron finalmente las 80.000. 2 ciudades, 2 bombas, más de 200.000 muertos. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón en una emisión de radio, la primera vez que la mayoría de los ciudadanos japoneses escuchaban su voz. La Segunda Guerra Mundial había terminado. El mundo que surgió del proyecto Manhattan era fundamentalmente diferente del que existía antes. Por primera vez en la historia de la humanidad, una especie poseía la capacidad tecnológica para extinguirse. La era nuclear había comenzado, y con ella llegó una nueva lógica aterradora. Las guerras entre potencias nucleares ya no podían ser guerras totales de aniquilación, porque ahora la aniquilación era mutua. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como la única potencia nuclear del mundo, pero ese monopolio solo duró 4 años. En agosto de 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica, basada en parte en la información proporcionada por Klaus Fuchs, un físico que había trabajado en Los Álamos y había pasado secretos a la inteligencia soviética. La carrera armamentística comenzó inmediatamente. Ambas superpotencias empezaron a construir bombas de hidrógeno, armas de fusión 1000 veces más potentes que las bombas de fisión lanzadas sobre Japón. Los científicos que construyeron la bomba lucharon con lo que habían creado.
muchos se convirtieron en defensores del control de armamentos, argumentando que la supervisión internacional de la energía atómica era la única forma de evitar una guerra nuclear. Oppenheimer, célebre por ser el padre de la bomba atómica, se opuso más tarde al desarrollo de la bomba de hidrógeno y en 1954, durante la era McCarthy, se le revocó su autorización de seguridad, lo que puso fin a su influencia en la política nuclear. Leo Szilard, que había empujado a Einstein a escribir la carta que puso en marcha el Proyecto Manhattan, pasó el resto de su vida haciendo campaña a favor del desarme nuclear. El peso moral de crear un arma que mató a cientos de miles de personas atormentaba a muchos de ellos. Algunos la justificaron como necesaria para poner fin a la guerra y evitar una invasión. Otros se preguntaban si no habría bastado con probar la bomba en un objetivo deshabitado. El debate continúa hoy, irresuelto e irresoluble. El Proyecto Manhattan transformó la propia ciencia. Antes de 1942, la física era en gran medida una actividad académica, llevada a cabo en laboratorios universitarios con presupuestos modestos. A partir de 1945, se convirtió en una cuestión de seguridad nacional, financiada por los gobiernos e interrelacionada con la estrategia militar. Nació la gran ciencia, proyectos masivos que requerían miles de investigadores, miles de millones de financiación y la coordinación de múltiples instituciones. Las técnicas desarrolladas para el Proyecto Manhattan, desde los reactores nucleares hasta los aceleradores de partículas y las simulaciones por ordenador, se convirtieron en la base de la investigación científica de posguerra. Las centrales nucleares, los isótopos médicos para el tratamiento del cáncer, la datación por radiocarbono, todo surgió de los conocimientos adquiridos en la construcción de la bomba. El Proyecto Manhattan demostró que un esfuerzo científico concentrado, con recursos ilimitados y un objetivo urgente, podía lograr lo que parecía imposible. Pero el legado del proyecto es inseparable de la sombra que proyectó sobre el resto del siglo XX. La carrera armamentística de la Guerra Fría vio cómo ambas superpotencias construían arsenales capaces de destruir varias veces la civilización humana. En su punto álgido, Estados Unidos poseía más de 30.000 cabezas nucleares. La Unión Soviética tenía un número similar. Ambas partes desarrollaron sistemas vectores que podían atacar cualquier lugar de la Tierra en 30 minutos. Se construyeron estrategias enteras en torno a conceptos como la destrucción mutua asegurada, la idea de que la guerra nuclear solo se evitaba con la certeza de que ambos bandos serían aniquilados. Las ciudades tenían refugios antinucleares. Los niños practicaban ejercicios de agacharse y cubrirse. El mundo vivía bajo la amenaza constante de que la civilización humana pudiera terminar no con un gemido, sino con un destello de fuego nuclear. Hoy en día, 9 países poseen armas nucleares, con arsenales combinados de aproximadamente 13.000 ojivas. La amenaza de una guerra nuclear se ha alejado de la conciencia cotidiana, pero nunca ha desaparecido. Han surgido nuevos peligros, la posibilidad de terrorismo nuclear, de accidentes o errores de cálculo que desencadenen un lanzamiento, de conflictos nucleares regionales entre India y Pakistán o en Oriente Próximo. Los conocimientos sobre cómo construir una bomba atómica no pueden desaprenderse. El Proyecto Manhattan abrió una puerta que nunca podrá cerrarse. Cada generación, desde 1945, ha heredado la carga de vivir en un mundo donde existen armas de destrucción definitiva, donde el destino de la civilización humana depende de que los líderes elijan la moderación frente a la catástrofe. El Proyecto Manhattan costó $2.000 millones en la década de 1940, lo que equivale a unos 30.000 millones en la actualidad. Empleó a 130.000 personas en docenas de emplazamientos. Fue pionero en tecnologías que remodelaron el mundo moderno. Puso fin a la Segunda Guerra Mundial e inauguró la era nuclear. Demostró que la ciencia, la industria y el gobierno podían colaborar para lograr lo que antes era imposible. Y cargó a la humanidad con una terrible pregunta que sigue sin respuesta 80 años después.
¿Se puede confiar en que una especie que ha creado los medios de su propia extinción elija la supervivencia? Las historias individuales de quienes construyeron la bomba revelan la dimensión humana de esta revolución tecnológica. Los jóvenes científicos de Los Álamos, muchos de ellos recién graduados, trabajaban con materiales que podían matarlos si se manipulaban mal. Louis Slotin murió en 1946 por exposición a la radiación durante un experimento de criticidad. Su cuerpo absorbió una dosis letal para proteger a los colegas que se encontraban cerca. Harry Daghlian murió 9 meses antes por una exposición similar. No se trataba de peligros abstractos. La ciencia de la que fueron pioneros podía matarlos, y de hecho lo hizo. Sin embargo, continuaron, impulsados por una mezcla de deber patriótico, curiosidad científica y la creencia de que impedir que Hitler consiguiera la bomba antes justificaba cualquier riesgo. Los trabajadores de Oak Ridge y Hanford, los miles que construyeron y operaron las instalaciones sin conocer su propósito, representan otra faceta del legado del Proyecto Manhattan. Se les dijo que hicieran su trabajo, que no hicieran preguntas, que confiaran en que su trabajo importaba. Solo después de Hiroshima, se enteraron de que habían estado produciendo los materiales para una bomba atómica. Algunos se sintieron orgullosos, otros sintieron horror. Muchos lucharon contra la idea de que su trabajo había contribuido a fabricar armas que mataron a cientos de miles de personas. La compartimentación que mantuvo el proyecto en secreto también impidió que los trabajadores comprendieran el peso moral de sus contribuciones, hasta que fue demasiado tarde para elegir otra cosa. Los pueblos indígenas desplazados por el Proyecto Manhattan, el pueblo Tiwa expulsado de la tierra, que se convirtió en Los Álamos, las comunidades afectadas por la radiación de Hanford y el sitio de pruebas de Nevada en años posteriores, pagaron costes que nunca consintieron soportar. La urgencia de los tiempos de guerra justificó la confiscación de tierras y la aceptación de daños medioambientales que se considerarían inaceptables en tiempos de paz. Décadas más tarde, la limpieza de los lugares contaminados continúa, un legado de la precipitación del proyecto y de la limitada comprensión de los efectos a largo plazo de la radiación. La bomba ganó la guerra, pero los costes se extendieron mucho más allá de los campos de batalla de Japón. La cuestión de si el uso de la bomba atómica era necesario o estaba justificado sigue siendo controvertida. Algunos historiadores sostienen que Japón ya estaba derrotado, que la entrada soviética en la guerra habría forzado la rendición sin armas atómicas, que Truman utilizó las bombas en parte para intimidar a Stalin y establecer el dominio estadounidense en el mundo de la posguerra. Otros sostienen que la invasión habría costado cientos de miles de bajas estadounidenses y millones de muertes japonesas, que las bombas, por horribles que fueran, salvaron vidas en conjunto. La verdad es que probablemente existieron múltiples motivaciones simultáneamente. El deseo genuino de terminar la guerra rápidamente, el cálculo estratégico sobre las ambiciones soviéticas, la curiosidad científica sobre si las armas funcionarían y el impulso institucional después de 3 años y $2.000 millones invertidos en su construcción. Lo que sigue siendo innegable es que el 16 de julio de 1945, cuando la prueba Trinity iluminó el desierto de Nuevo México, la humanidad entró en una nueva era. Los científicos de Los Álamos desataron el poder del átomo, demostrando que los seres humanos podían dividir los componentes fundamentales de la materia y liberar energía a una escala que antes solo se asociaba con las estrellas. Aún vivimos las consecuencias de lo que construyeron en el desierto. El Proyecto Manhattan demostró que las mentes brillantes con recursos y urgencia pueden resolver problemas aparentemente imposibles. También demostró que el progreso científico puede superar a la sabiduría moral, que podemos crear poder destructivo antes de desarrollar los marcos éticos para controlarlo. La bomba existe, el conocimiento existe, el peligro existe, y cada generación debe elegir si construir más armas o menos,
si amenazar con la aniquilación o buscar la paz, si la humanidad sobrevivirá al poder que se dio a sí misma en 1945. Este es el Proyecto Manhattan. Este es el momento en que todo cambió. Este es el legado que aún arrastramos, el poder de destruir mundos y la responsabilidad de elegir no hacerlo.